¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero lo deberían de ser, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para no quedarnos con una única versión de las cosas. En este momento, pues, traemos notas, noticias, lo que está en boca de todos o de algunos, un breve repaso de algunas notas que encontramos en redes sociales y pues también ahí aprovechando para ver algunas reacciones de las mismas. Buenas noches, raza, buenas noches, banda, ¿cómo les va? Estamos aquí, sus amigos de su podcast Subversión, el buen Armando. Hello, babies. Ya ves. Y su servidor, o sea, Oye, y luego, ¿qué onda con lo de la reforma a la Guardia Nacional? ya. Ya ves que, pues, a nivel acá del Senado se aprobó, ¿verdad? Y pasó a los congresos locales y hasta ahorita van 17 estados que ya la aprobaron, ¿verdad? Pero fíjate algo bien curioso, ¿verdad? Que el voto de la oposición, el voto a favor de la oposición, ¿a cambio de qué? De aprobar esta reforma a la Guardia Nacional. ¿Sí? O sea, y es, por ejemplo, el acabo se va por México. Ahí fue. Sí, o sea, entre los... La ruptura. O sea, las... Como dices tú, a cambio de... O qué negociaron y qué sacrificaron la oposición en este caso. Hay que recordar que Va por México... Pues era un grupo, ¿no? Un convenio entre... entre el PRI, PAN y PRD para formar una alianza que pues lo que buscaba básicamente era ser un contrapeso para Morena, ¿no? Sí. Para el partido que está actualmente en el poder, no solo no solo en la federación, sino en la mayoría de los estados de la República, con mayoría en el Senado, con mayoría en la Cámara de Diputados, hablando del partido por sí solo, ¿no? Entonces, pues el contrapeso, pues venía siendo esta alianza de Va por México. Fueron los responsables, como ya lo hemos platicado otras veces, como se platicó en la grabación, en la participación, en la primera participación que tuvo De la este reforma, canal de la reforma eléctrica, fueron los responsables de que no pasara la reforma eléctrica, y pues ahora, pues esta nueva reforma resulta que los hizo creó así como una fractura entre ellos y se deshizo este grupo se deshizo precisamente porque pues PRI y PRD votaron a favor y pues PAN dijo no. Y pues, bueno, del PRI se entiende por qué votó a favor, del PAN no se entiende por qué no votó a favor. Todos son acá promilitares, promilitarización, ¿verdad? Pero pues al final el PAN dijo, no, estúpida, no lo haga, compa, acá dijo, pero pues hubo esa fue, se podría decir que es una de las cosas que sacrificaron, ¿no? ¿Qué les dieron a cambio? No sé. Tú hablabas ahí acá en backstage, sí. tras bambalinas, me comentabas algo de al respecto de ese tema de los arreglos acá. Sí, es por debajo del agua. Sí, lo que Lenin llama cretinismo parlamentario, ¿no? Que es negociar tras bambalinas, ¿no? Cretinismo parlamentario. Así es, jugar de acuerdo al juego, pues en los congresos, ¿no? Que lo más probable es que hayan pactado en oscurito, ¿verdad? Como siempre, e inclusive a espaldas de Andrés Manuel López Obrador. Como lo hicieron también cuando pasó la reforma de Peña Nieto, o sea, como siempre, ¿no? O sea, sí. Hacen sus acuerdos entre ellos. Dijo, alguien debería recordarles a todos ellos que pues en la letra
son servidores públicos, ¿no? En la letra. Que se le deben a la gente, a la población, al pueblo, a la nación, a los ciudadanos, y no se le deben a ellos mismos, ¿no? No, pero, bueno, o sea, eso es querer tener ilusiones con gente que la verdad ni en pedo va a cambiar. Uh-huh. Pero fíjate que ese triunfo ese triunfo que tuvo AMLO con esa propuesta de la reforma a la Guardia Nacional, pues las personas que lo apoyan lo celebran, ¿verdad? Pero pues como clase social no hay nada que celebrar, tú, o sea, porque, pues fíjate, Andrés Manuel López Obrador le está otorgando más margen de maniobra legal y represivo a una institución que históricamente ha servido para reprimir y para matar al proletariado, ¿eh? O sea, es que es algo muy interesante. Y ahorita que estás mencionando ese tema de quienes simpatizan, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador, con Morena. Sí, yo también he visto comentarios, reacciones, digo, al principio en la presentación de estas notas. Dije que pues íbamos a hablar de las reacciones también, ¿no? O sea, he visto muchas reacciones de gente pues que apoya a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, que lo celebran, que dicen, es que yo con López Obrador, yo estoy a favor de... Y yo no se puede pensar, si sabes exactamente, o si tienes una idea exactamente de qué es lo que implica el que pase esta reforma. Yo creo que no solo en México, yo creo que en general en Latinoamérica. En América Latina, o sea, hablamos de toda América Latina, históricamente las Fuerzas Armadas han sido un brazo represor y ha sido un brazo que viola de manera sistemática los derechos de las personas, de los ciudadanos, o sea, y hablo, o sea, sí, en México, y en general en América Latina, o sea, sí, así ha sido, o sea, simplemente, digo, al final, ¿de quiénes se valió, por ejemplo, Estados Unidos con la Operación Cóndor para reprimir y para controlar y para derrocar, movimientos en la mayoría de los países de Sudamérica? Se valió del ejército nacionales, de los ejércitos nacionales, ¿sí? O sea, fueron dictaduras militares, o sea, en México no ha habido una dictadura militar per se, o sea, como ha sido en Chile, como ha sido en Argentina, como ha sido siempre se me olvida que en donde está el chivo, ahí no, otra vez también me pregunté, República Dominicana. República Dominicana, sí. O sea, en México, a lo mejor, o en Brasil incluso también, en México no ha habido una dictadura militar como tal. Pero sí se ha usado el ejército. Pero se usa, o sea, sí, para reprimir o sea, al pueblo, a la población. Exactamente, o sea, de hecho, o sea, si hacemos así como que una vista rápida o un análisis rápido de la historia del ejército como la institución que se le conoce actualmente a la Secretaría de Defensa Nacional, pues de hecho, o sea, el poder del ejército tuvo su momento o su cenit o su momento principal pues después de la revolución, ¿no? O sea, cuando hablábamos de que el poder ejecutivo, cuando hablábamos que el gobierno federal pues estaba en manos de militares, ¿no? O sea, el último presidente militar fue Lázaro Cárdenas, porque de él para atrás pues todos eran generales, y todos eran generales que habían peleado en la revolución. Con él termina el mando militar en la federación, empieza ya el gobierno de los civiles, empieza pues como que un poco a borrarse o no a borrarse, pero simplemente a menguar esa imagen en el consciente colectivo de la sociedad mexicana del ejército. Se le empieza al ejército a ver pues como se le debe ver en tiempo de paz, sus cuarteles, ¿no? Acuartelados, porque se supone que el ejército es un instrumento, es un brazo del Estado para defender el territorio, bla, 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 sí. Para época de conflictos bélicos, ¿no? O sea, entonces si no los hay, pues no debería de estar.
presente al menos en el consciente de la gente. Luego, como mencionas tú, o sea, viene la época de represión en los 60, empieza en los 60, o sea, cuando empiezan los movimientos obreros y los movimientos estudiantiles, ahí vuelve a tomar protagonismo en la escena nacional el ejército. O sea, todos sabemos lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde se utilizó el ejército para atacar a civiles estudiantes de diferentes escuelas, y de ahí para adelante empieza obviamente los movimientos insurgentes, empiezan obviamente los movimientos guerrilleros, al ejército se le sigue dando esa presencia por lo mismo, empieza la Guerra Sucia, se le sigue dando la misma presencia, pasan los 70s, pasan los 80s, luego vienen los 90s, surge el levantamiento en San Cristóbal de las Casas del ejército zapatista, toman San Cristóbal, de nuevo se le da presencia al ejército, de hecho tiene una respuesta directa el ejército, de hecho, o sea, yo recuerdo de niño en el noticiero de Jacobo Saludowski, en la noche, que no debería haber visto esas imágenes, pero las llegué a ver, pinches cuerpos acá, soldados con la cabeza completamente reventada a balazos, o sea, donde pues fue una guerra que se vio en la que el ejército respondió igual a fuego contra los zapatistas y pues se vio, lo hicieron también movimientos en Guerrero, movimientos guerrilleros, y desde ahí pues el ejército ya tomó una presencia, pues se podría decir que ya más tomó más presencia, más bien dicho, en estados como Chiapas, en estados como Guerrero, y siguió ahí, o sea, ya no se le mandó a los cuarteles, se le dejó ahí. Y luego ya conocemos todos, viene la guerra contra el narco de Borolas, viene Borolas acá con la guerra contra el narco, se le da todavía más presencia al ejército, ya no nada más en esos estados, sino en general prácticamente en toda la República Mexicana, principalmente en el norte, y pues yo creo que esa línea que marcó Calderón con la militarización del país a partir de esa guerra contra el narco ha sido la línea que se ha seguido por Peña Nieto y por López Obrador hasta este momento. ¿Por qué hasta este momento? Porque ya estamos hablando de algo más, de algo adicional con esta reforma que se quiere hacer, ¿no? Sí, y como bien tú comentas de que pues históricamente, bueno, en la historia contemporánea del México, el movimiento estudiantil del 68, ahí se utilizó al ejército, en el halconazo en el 1971, en esos mismos años también acá contra la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en los años 70 también. La Guerra Sucia. En la Guerra Sucia, sí. Con los zapatistas, como bien dices. Pero duro y directo con los zapatistas, o sea, al principio sí, fue plomazos a lo bestia. Incluso yo creo que pues se podría decir que un brazo relacionado con el Estado y con sus instituciones como el ejército fue lo que sucedió acá en la matanza de Ayotzinapa. No. En la donde estaba Cedillo, la de... Ah, sí, Aguas Blancas. La de Aguas Blancas, sí. La de allá en Chiapas también, sí. Los que estaban... Sí. También paramilitares. Sí, o sea, es que eran... Sí, o sea, el ejército, o sea... Para lo que vamos, sí, o sea, haciendo, o sea, de dónde se ha utilizado el ejército después del Borolas, después de lo de Ayotzinapa más recientemente, y eso que mencionas tú de Ayotzinapa, pues son blancas. Sí, son al ejército es para cuestiones paramilitares, para cuestiones de contrainsurgencia. Porque si bien aquí no tuvimos gobiernos militares represivos como así de plano, como en Argentina, en Brasil y así, ¿no? O sea, bueno. Sí, en Chile. Sí, en Chile, no. No de esa manera, pero tuvimos una dictadura más perfecta, ¿sí? Ah, obviamente, sí, pues que es lo que se le llamaba la dictadura perfecta, ¿quién fue? Era Vargas Llosa. Sí. Ah, que ahorita vamos a hablar de ese pelado, porque estaba en la FIL y no precisamente en la Feria Internacional del Libro. en un foro que allá con Felipe Calderón, José María Aznar y Cedillo.
Pero bueno. No vamos a hablar de Borolas. Oh my God. Otros vamos a hablar de Borolas. Es parte de nosotros. No, o sea, es importante mencionar este contexto. ¿Por qué? Porque pues vamos otra vez a lo mismo. O sea, el ejército, las Fuerzas Armadas tienen un propósito muy específico. De hecho, se les entrena de una manera muy específica. Es para matar. ¿Por qué en todos los ejemplos históricos que tenemos de donde el ejército toma protagonismo en la vida y en la historia y en la política de una nación y un putazo de muertos? Porque eso es lo único que saben hacer. Porque eso es lo que se les enseña a hacer. Porque es para eso viven ellos. Esa es su filosofía. O sea, porque un ejército está conformado por soldados. Los soldados están conformados para matar, para matar. Ahora sí como dicen, en la guerra, no hay amenazas ni hay, o sea, es tirar a matar, o sea, primero te mato y luego reviso si eras de los míos o eras de los otros, ¿no? O sea, pero porque esa es la naturaleza, o sea, del ejército. Entonces, ¿por qué es importante hacer hincapié en la naturaleza y en lo que históricamente, por su naturaleza, ha definido las acciones o el clima que se ha vivido cuando el ejército toma protagonismo en una nación, en un país? Porque eso es lo que pareciera ser que toda esa raza que platicamos que tiene sus reacciones en redes sociales, no sé si no lo está analizando o no lo está tomando en cuenta a la hora de decir, sí, va hay una frase que usan mucho de algo así como que siempre con López Obrador o algo así. Y tú dices, güey, está bien, tú te empatizas con él y todo, pero güey, no siempre. O sea, ¿a poco en todo siempre? O sea, o al menos, o al menos, ¿a poco en esto? Sí, estás de acuerdo, o sea, y más tomando en cuenta algo muy importante, muy interesante, que es cómo pues todos sabemos, Andrés Manuel López Obrador ha sido una persona que ha tenido mucha actividad política y ha estado muchos años en el ojo del huracán, en la vista de todos, o sea, y por ejemplo en el tema durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de Borolas y en el gobierno de Peña Nieto, fue una persona que criticó fuertemente la militarización del país, o sea, y que incluso entre sus promesas de campaña, pues estaba, o siempre estuvo el decir, yo voy a regresar al ejército a sus cuarteles, o sea, yo voy a quitar la militarización que hay en el país, porque no es su chamba, de entrada no es su chamba, y ahorita vamos a ver por qué no es su chamba, pero era algo que él decía, o sea, fue parte de su eslogan de campaña, y pareciera que ahora está haciendo exactamente todo lo contrario, y es algo bien chistoso, porque una de las cosas que él argumenta, porque se estaba leyendo la otra vez tema sobre los argumentos que él da, pareciera ser que él está diciendo, no, güey, lo que pasa es de que yo decía que los iba a meter al ejército a los cuarteles, pero no mames, güey, está de la verga el país, güey, pinches delincuencia organizada está bien cabrona, güey, entonces necesitamos mantenerlos aquí afuera. A ver, o sea, ¿no tuviste 12 años con Morales y compañero para darte una idea de cómo estaba la delincuencia de entrada? Y que en su momento, obviamente, criticaste esa forma de actuar de ellos porque al final no trajo los mejores resultados, o sea, porque esos güeyes dijeron lo mismo, o sea, Borolas dijo exactamente lo mismo. Dijo, ¿por qué sacó al ejército de los cuarteles y los pongo en las calles? Porque no se puede, porque estos güeyes están bien cabrones, tienen armas largas, son un putazo de güeyes, matas uno y salen como miel, parece la hidra que mató Hércules, o sea. Y fueron sus argumentos. Y tú los debatiste, esos argumentos. ¿Por qué? Porque al final, independientemente de que ellos hayan sido sus argumentos, la historia demostró que no fue la mejor estrategia. Porque ni arregló las cosas y lo único que hizo fue dejar, por lo menos, al país durante 6 años con más de 50 millones de muertos.
No, no es cierto. Con más de 50,000 muertos, perdón. Con más de 50,000 muertos. Y entonces dices tú, güey, 6 años, 50,000 muertos por una guerra que no solucionó las cosas ni eliminó el problema que existía, como que no fue la mejor solución la que se implementó, ¿no? Porque lo único que me deja fue eso, 50,000 muertos o más de 50,000 muertos en un sexenio. Pues no, entonces, y fue algo que él criticó, que Andrés Manuel López Obrador criticó, o sea. Sí, pero es porque, mira, el ejército es un instrumento de represión de una clase por otra. Tanto lo puede usar la burguesía como también lo puede usar el proletariado cuando llegan al poder, ¿sí? ¿Por qué? Pero eso es jugar con fuego, es como lo que decíamos de la historia de Iberoamérica en el pasado. Pero en la historia de la Iberoamérica contemporánea, pues la del péndulo, ¿no? Que oscila entre la izquierda y la derecha. Sí. Si vas a usar esa a ese ejército en las calles, ¿qué tal si la derecha llega al poder en México? Porque nadie te asegura que la izquierda, la mentada izquierda vaya a seguir en el poder en el siguiente sexenio. Entonces, esta misma derecha, la burguesía es la que va a capitalizar el marco legal heredado por Andrés Manuel López Obrador para reprimir a la clase proletariada y quién sabe, quizás hasta el mismo Andrés Manuel López Obrador. Porque quién te dice que no. O sea, no, porque eso te das cuenta que como que no está muy realizadas las cosas. O sea, o será que él dice, no, pues yo ahorita no, y si duro 10 años más me hace mucho. Sí. Entonces, y créeme que sí. O sea, entonces pues que se chinguen los que queden. No, o sea, es que, o sea, realmente hasta por ese lado es así como el meme del Tom acá con la escopeta así dándose. Porque, pues sí, güey, o sea, no solo estás haciendo algo que está en contra de lo que tú argumentabas, no solo estás haciendo algo que históricamente, o sea, hace cuenta que hacer eso es como si el día de mañana llegara cayera un meteorito y alguien quisiera abrirlo para ver qué hay adentro y todos los que ven películas de ciencia ficción van a decir, pues no lo hagas, güey, porque siempre en las películas de ciencia ficción sucede que abres el meteorito y sale un virus, güey, y nos mata a todos, güey. Es una estupidez que hagas eso, güey, o sea, no has aprendido de las películas, güey, o sea, entonces hace cuenta que es algo así como eso, o sea, históricamente sabemos lo que sucede cuando el ejército toma mayor protagonismo en la vida de un país. Entonces, ya tienes el spoiler, güey, de lo que va a pasar, güey. Entonces, ¿por qué lo haces, no? Eso es el segundo punto. El primero era que va en contra de todo lo que tú argumentaste durante gran parte de tu vida política. Sí. De tu speech, de tu eslogan. Sí. Segundo, históricamente está comprobado que esto no está bien. O al menos a quien más perjudica es al pueblo, a la gente. Y aparte, estás preparándole el terreno para que cuando realmente ese péndulo haga, como dices tú, que llegue a la oposición, tenga las armas para hacer valer lo que ellos, sus ideologías y sus filosofías y sus ideas y cuarten o sigan coartando la libertad de expresión que bien o mal se ha logrado conseguir. O sea, entonces es algo que tenemos que tener muy presente, incluso toda esa banda, raza, todos los que, con todo respeto, toda la gente que también incluso está a favor y siempre está a favor de López Obrador. Sí, pero ojo, piensen las cosas, o sea, yo sé que hay gente que lo critica por criticarlo, yo sé que hay gente que le tira tierra por tirarle tierra, yo sé que hay gente que solo a todo lo que dice, como la oposición o como el PAN, dice yo tengo mi agenda y digo que va a estar mal nada más porque sí, porque esa es mi agenda. Yo sé que hay gente que tira todo eso, yo lo sé, pero se supone que tenemos que ser analíticos, tenemos que ser analíticos, tenemos que entender realmente qué es lo que está detrás
y todos los trasfondos que tiene una decisión como la que está tomando o una iniciativa como la que está proponiendo él, en este caso, por ejemplo, y no se trata de decir sí a todo, o sea, no mames, güey, ¿cuántos? O sea, yo sé que a lo mejor los miembros activos de Morena, los militantes activos de Morena, pues esos güeyes tienen que decir que sí, porque de ahí, pues depende que les paguen, a lo mejor, güey, o sea, digo, y malamente, ¿verdad? Porque de nuevo vamos otra vez a lo mismo, ¿en qué momento se les olvida que son servidores públicos? Pero ok, se les olvida, les vale madre, ok, y que por lo mismo esos güeyes busquen, pues nada más su beneficio y que les va a ir bien si la apoyan, ok. Pero el grueso de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador de Morena no es gente que gane nada, ni que esté recibiendo nada por apoyar o cuestionar esa decisión. Es gente que simplemente lo hace de agrapa y llena las redes sociales de agrapa. ¿Por qué? Porque no está recibiendo ningún puto beneficio de eso. Como un militante del partido. Entonces, pues es más analítico, güey. O sea, no te están pagando, no tienes que quedar bien con alguien, no te metió a alguien por compadrazgos y por lo mismo tienes que cumplirle la cuota. Entonces es más analítico, ¿no? Fíjate que por eso precisamente uno analiza las cosas y uno propone cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo propongo, bueno, es algo muy que va a la raíz de las cosas, ¿no? Muy radical quizás. Pero la alternativa ya no probó la misma fórmula, ¿no? Que utilizó Borolas y también esta que está repitiendo, a final de cuentas, Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Sino una donde la clase proletaria y campesina se organice. Fíjate, tipo autodefensas, pero no como las autodefensas, sino bajo un control obrero. Pero un control obrero, ahora sí que bajo circunstancias revolucionarias, o sea, soy muy radical, pero bajo la terrible amenaza violenta del crimen organizado que Andrés Manuel López Obrador de seguro vio. Y también la del crimen desorganizado y los bandos de cuello blanco y la burguesía que está asustada y que en cualquier medida radical se queda corta, ¿sí? Para hacerle frente a un burgués asustado, a alguien de cuello blanco, a alguien del crimen organizado, ¿sí? Por eso, solo bajo esas circunstancias revolucionarias, el pueblo puede tomar las armas para autodefenderse. Esa es la única manera. Porque, no sé, tú le das, no sé, armas a alguien en la actualidad, bajo las circunstancias en que vivimos, a alguien del pueblo, y no manches, güey, te va a hacer un desmadre. Columbine y todas esas mamadas, Sí, le va a quedar corto. O sea, por ejemplo, lo que acabas de decir tú, o sea, ahorita, si cualquiera que nos escuche lo toma en el contexto actual y dice, entonces tu solución es armar a la gente, pues no, güey, pues tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Escucha lo que lo que estás diciendo, o sea, tiene que cambiarse completamente El contexto. el contexto, el fondo, el sistema político económico. Tendría que ser un sistema político económico en el que poder esté en el proletariado. Ajá. Y obviamente al estar el poder en el proletariado y no una figura de opresión como el Estado o como el ejército, el Estado y sus brazos, como uno de ellos es el ejército, pues obviamente queda en todos el cuidarnos y el vigilarnos, ¿no? O sea, pero hablamos de circunstancias completamente puestas en un contexto que está muy lejos de lo que vivimos actualmente. Ya hablamos en el tema pasado que tratamos de las izquierdas, por ejemplo. Ya hablamos de cómo vamos, cómo va y qué camino tiene este gobierno de izquierda que tenemos en México, que no tiene nada de izquierda y está completamente perdido. O sea, no hay ninguna intención de ir hacia esos beneficios, hacia ese cambio social que se ocupa, hacia esa desaparición de la propiedad privada, hacia esa hacia ese gobierno del proletario, hacia ese gobierno o hacia esa sociedad comunal. No hay ni siquiera
la intención de caminar hacia la socialdemocracia, ni siquiera. Entonces, estamos hablando de que estamos viviendo en un contexto muy distinto a ese contexto que, como comentas tú, pues sería el ideal, ¿no? O sea, sería lo ideal. Sin un Estado opresor, sin un brazo del Estado opresor como es el ejército, las Fuerzas Armadas, pues obviamente, por lo mismo como vivimos en el contexto que estamos viviendo ahorita, pues es importante analizar y es importante darnos cuenta de que hablando, por ejemplo, en específico, porque ese es el tema en este momento, esta iniciativa de ley, esta propuesta, no deberíamos estar de acuerdo como ciudadanos porque tenemos el contexto histórico, tenemos la naturaleza de la institución como viene siendo las Fuerzas Armadas y tenemos tenemos también el contexto de ese sistema o de ese ambiente político pendular en el que, o sea, estás creando un arma, estás creando un monstruo que te va a poner en tu contra. ¿Beneficio de quién? A beneficio de quien está en el poder ahorita, sí, pero como el poder es pendular, ¿a beneficio de quién va a quedar después? No lo sabes. O sea, entonces, solo analizando de una manera realista, solo analizando de una manera sincera, solo analizando de una manera inteligente, sin dejarte llevar por colores, por colores o por filosofías, porque pareciera ser que es como una religión ya la política. O sea, es que yo soy con estos güeyes y no puedo porque es que yo siempre he leído a estos güeyes. Güey, pues no es una puta religión, güey, no es tu ADN, güey, no es algo que no puedas cambiar, güey, o sea, no mames, güey, o sea, o igual, güey, no lo cambies, pero no tienes que decirle sí a todo, güey. Por eso ponía el ejemplo de la militancia. O sea, a lo mejor los militantes les piden eso, pero porque pues, esos putos ya se comprometieron con algo, güey. Y les interesa más que les queden bien a ellos o que les cumplan a que las cosas cambien en la sociedad. Que también eso está mal, ¿verdad? Pero pues todavía esos güeyes, hasta cierto punto, no se justifica, pero se entiende sus pinches... Sí, su proceder. Sus proceder. Pero el del grueso, que no es militancia, que son simplemente personas simpatizantes, pues no se entendería, o sea. Ajá. Esa es la realidad. Y por eso, raza, no hay que ser, como decía un camarada, amlovers, pero tampoco hay que ser I love you so much. No. Pero tampoco hay que estar en contra de él. Y fíjense, pues es lo que estamos diciendo mi camarada y yo, o sea, no, simplemente estamos analizando la propuesta y Nel no pasa. ¿Verdad? Sí, que no pase. Y la verdad es que no pase. No, que no. Y como decía Armando, o sea, es bien simple, hay que ser, si uno es una persona analítica, si uno es una persona inteligente, si uno es una persona que le busca investigar y analizar el trasfondo de todo antes de hablar, no va a ser uno ni amlover, ni va a ser uno va por México o un Latinus o un pendejadas de esas, no, o sea, no va a ser ni una cosa ni otro. Ahora sí que como dice el anuncio ese pendejo, ni choiro ni fifí acá. No vas a hacer eso, vas a ser una persona analítica. O sea, si sabes que este güey tiene esto bueno, este güey tiene esto malo, este güey tiene esto bueno, este güey tiene esto malo. Así es sencillo, este güey tiene esto malo, esto malo, esto malo. El Borolas tiene todo malo. No, digo, a lo que voy a decir que vas a ser una persona analítica y no vas a criticar por criticar, ni vas a apoyar por apoyar. Vas a hacer las cosas de una manera inteligente, que es el propósito de este foro, de este podcast, de este podcast, sí. de este canal. Es raza, alivianarnos y ser más analíticos, ser más inteligentes y no dejarnos llevar por la corriente, sino pensar las cosas. Y pues para finalizar también, igual como dijo Armando, Nel no va. No pasa. No pasa. Y raza, nos vemos. Pero una pregunta antes de irnos. ¿A poco el Borolas tiene algo bueno? No se crean, o sea, salud. Su gusto por el alcohol. Ha de tener muy buenos gustos de alcohol el vato. Ha de conocer unas cervezas de lo más
De los más ricas y finas subterráneas acá. y chidas. Y acá, esta cerveza en un poblado, en esta cima de esta montaña Del en Bélgica. Mediterráneo, Ándale, ¿qué? sí. No, se debe tener acá sus gustos acá. Bien. Sí, cómo no. Este whisky hecho por guerreros escoceses ciegos acá. Nos vemos, vemos, raza. Y salud, chupirules. Salud. Y así de raza, así terminamos esta intervención, estas intervenciones, esta intervención de este subpodcast, subversión. Así es, raza. Entonces, no se olviden de estarnos frecuentando como lo que somos, como raza. Porque si no, no son raza y se olvidan de la banda. No se olviden de la banda, no se olviden de la raza. Ya saben que, por ejemplo, estamos en pues los canales habituales, que es YouTube y Google Podcast y Spotify. En los 3 canales estamos como Subversión, S mayúscula, U, espacio, B labial, espacio, versión con acento en la O, en los 3 canales. Redes sociales, nuestras redes sociales son Instagram y Facebook, Subversión Podcast, todo de corrido en minúsculas, Subversión Podcast, para que puedan también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estaríamos publicando, vamos a estar publicando pues cada nuevo video que carguemos, cada nuevo video que carguemos a nuestro canal. Además de pues algunos videos cortos o algunos datos relacionados con lo que grabemos también. Pues síganos en nuestro canal y esperamos no solo que nos escuchen, ya saben, darle like, darle campanita para que les lleguen las notificaciones y lo más importante, pues esperamos sus comentarios, porque pues como les hemos comentado en todas las intervenciones que hemos tenido, este es un foro para ustedes y pues para que comenten y que se haga el cotorreo machín, macizo. Es esencial. Ya bebes. Hasta la próxima. Yeah.